primera vez escuchamos de Jesucristo y lo recibimos en nuestro corazón, lo aceptamos como nuestro Salvador, nos dicen que nos bauticemos, nos explican una que otra cosa sobre su muerte y su resurrección, ahí quedamos. Porque cuando vamos a una congregación nos empiezan a dibujar a un Cristo que nos soluciona los problemas, que nos va a dar dinero, que nos va a dar en sí todo lo que anhelamos. Y mucha gente se decepciona porque no recibe nada de esto. Gente que pasa años endeudada, en escasez, enferma, con muchos problemas, cosas que no sabe qué hacer. Y lo que hacen es decir que eso es una farsa, eso es una mentira, y empiezan de iglesia en iglesia buscando esa solución. El cristianismo es de pasos, y no le llamemos cristianismo, la vida en el espíritu, porque el cristianismo es una religión más. Ese cristianismo es esa religión que nos enseñan de ese Jesús que nos da todo lo que nosotros queremos, pero no nos hace ver lo que nosotros somos y cuál es el proceso a seguir cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Primero debe haber un engendramiento para que haya un nacimiento. Después de un nacimiento debe haber un crecimiento para así adquirir una madurez, pero son pasos que nadie nos los explica, que no sabemos qué hacer. Por eso la iglesia se queda niña. Hay muchos nacidos, pero son niños, y como niños son carnales, no les sirven como instrumento a Dios, porque si yo le diera a un niño un arma o le doy algo que él ni siquiera conoce, entonces para él puede ser traumático, puede ser decepcionante, hasta puede perjudicar su vida totalmente. Entonces lo que yo quiero hacer con estos videos es explicar el comienzo del engendramiento hasta una madurez. Con mi experiencia personal y la de mi esposo quiero transmitir, quiero dar a conocer cómo es este crecimiento, porque escuchamos muchos videos que nos hablan sobre el nacimiento de nuevo. Es algo que confunde mucho, pero le doy gloria a Dios porque con mi esposo Dios nos lo ha revelado. Los temas del espíritu tienen que ser revelados a nuestro espíritu para ponerlos por obra y así ser testigos. No basta con yo solo leer un libro y tenga un concepto mental de que debo nacer, pero la persona dice, pero ¿cómo así? ¿Nacer de qué? Entonces, con el tema ahorita que quiero compartir, esta es la introducción, quiero empezar a mostrar ese proceso, el proceso del engendramiento, el nacimiento y el crecimiento. Es un proceso que muy pocos, del 100%, yo creo que el 10% está en ese proceso, el 90% o no han nacido o se han quedado niños. Los temas del espíritu a veces no hay explicación para hablarlos, entonces uno tiene que como mirar la forma más adecuada para que la persona no empieza a imaginarse cosas que no van al tema o no se confunda. Pues bendiciones y gracias por su atención. Muy buenas a todos, bendiciones totales, victoria total. Bueno, la idea es ir comprendiendo en la medida que avancemos de qué trata el Evangelio del Reino, de qué trata nuestra salvación eterna, así como comentaba mi esposa, de qué trata el engendramiento, de qué trata el nuevo nacimiento, de qué trata el crecimiento, la madurez. Todo parte inicialmente de un entendimiento del Espíritu. ¿Qué entendimiento del Espíritu? Basado en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Esa muerte y esa resurrección lo que hizo fue desatar dentro de nuestro ser interior el despertar completo de nuestro espíritu. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, tenemos que entender qué fue lo que murió, que es algo que está muy distorsionado en la iglesia en cuanto al conocimiento. Vemos a un Jesús de Nazaret que murió, ¿sí?, reflejado como un hombre, pero más allá del Jesús de Nazaret reflejado como un hombre, tenemos que comprender y entender que lo que él destruyó en la cruz del Calvario fue la mentalidad de los hombres. Todo ocurrió en la mente de los hombres. La decisión que tomó Adán y Eva en Génesis comenzó con una decisión
que se fue formando en su mente y se hizo una realidad. Por consiguiente, eso se vino desarrollando. Entonces el Señor Jesús, ¿qué hizo en la cruz del Calvario? Romper con esa mentalidad, romper con esas estructuras que el hombre edificó. Entonces ahí las hizo morir. Cuando él dijo consumado fue, lo que significa fue que fue destruido completamente esa mentalidad del hombre, lo que fue edificando a través de las generaciones. Fue destruido en ese instante. Ahora, bajó a los infiernos y destruyó al que tenía el imperio de la muerte. O sea, el que edificó, el que comenzó, el que sedujo en su momento a Adán y Eva, ¿sí? Fue destruido ese día en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús bajó a los infiernos. Bueno, teniendo presente hasta aquí, entonces vamos a comprender algo supremamente importante. Entonces, Jesús de Nazaret nació como hombre bajo la ley y Dios escogió a María para ese propósito. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que Él se hizo hombre como nosotros. Eso quiere decir que Él tomó toda la naturaleza de hombre que habitaba en nosotros, con la diferencia que Él nació sin pecado porque fue por obra y gracia del Espíritu Santo que fue engendrada a María. Ahí está la clave y el cliché. Eso significa que en la medida que Él fue creciendo en entendimiento, en gracia, Él fue comprendiendo el propósito por el cual fue enviado y fue haciendo lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Gobernar sobre todos sus pensamientos, gobernar sobre absolutamente todo lo que como hombre era maquinado, que como hombre era seducido, ¿sí? Ahora, llegó un punto en donde se manifiesta la deidad completa de Dios en él, que fue en su bautismo en el Jordán. Vino el Espíritu Santo, lo llena por completo y puede percibir claramente su propósito a mayor escala. Ahí fue cuando fue llevado al desierto, destruye inicialmente a Satanás desde una perspectiva de seducción, como pasó en el huerto del Edén, y comienza su ministerio hasta llegar a la cruz del Calvario, que es lo que hemos venido hablando. De esta manera vemos una transformación total del entendimiento en lo que necesitamos saber con referente al Evangelio. Ahora, el Padre aceptó completamente la santidad plena de Jesús, porque cumplió completamente con la ley, destruyó completamente al enemigo, hizo satisfecho la deidad de Dios en su momento, cumplió la promesa de devolvernos lo que se había perdido en el huerto del Edén. ¿Qué se perdió en el huerto del Edén? Obedecer la voz de Dios, por haber aceptado la seducción del enemigo en su momento. Entonces, en ese instante que el Señor muere en la cruz del Calvario, destruye al que tenía el imperio y nos devuelve al huerto del Edén para que obedezcamos de ahí en adelante la voz de Dios. Ahora, cuando Dios lo levanta a los muertos, ¿a quién levanta? Levanta al Señor Jesús. ¿Pero con quién lo levanta? Juntamente con nosotros. Y resucitó el Señor Jesús y resucitamos nosotros juntamente con Él. ¿Pero qué resucitó? Ahí está la clave, ahí está el cliché. Resucitó nuestro espíritu. Entonces, las teologías, las doctrinas que enseñan que la resurrección del cuerpo, que cuando nos muramos y resucitemos, nadie está diciendo nada adverso a esas cosas, nadie está diciendo que será que sí, que será que no, pero tenemos que comprender la esencia de lo que fue la resurrección, el impacto de la resurrección en el hombre. ¿Y cuál fue el impacto? Que nuestro espíritu fue despertado. Ese espíritu que se adormeció cuando nuestros padres Adán y Eva pecaron. En el momento que pecaron, el espíritu se adormeció. Fuimos sacados de la atmósfera de Dios. En ese instante fuimos dormidos completamente. ¿Por qué? Porque dejamos de oír la voz de nuestro Creador. Entonces, ese día en la resurrección, un despertar completo de nuestro espíritu. ¿Para qué? Para poder ver todo lo que se edificó incorrectamente
y poderlo hacerlo morir. Todas esas facetas almáticas, emocionales, sentimentales, hacerlas morir. Desde nuestro espíritu es como si se alumbrara un foco de luz, podemos ver claramente lo incorrecto ante Dios y lo podemos hacer morir. Bueno, hasta aquí es un punto a nivel espiritual, ¿sí? Hay que comprender primeramente desde el mundo del espíritu. Ahora, todo esto toca arrebatarlo a nuestra vida diaria. Porque, como les cuento, murió, resucitó, nuestro espíritu se despertó, murieron las facetas de nuestro viejo hombre, fue destruido el que tenía el imperio de la muerte. Pero, ¿cómo hago para que eso sea manifiesto en el plano terrenal? ¿Sí? Entonces, para ir tejiendo esta información, entonces lo primero que vamos a hacer es ir mostrando en nuestra práctica cotidiana. Entonces, por ejemplo, muchas veces uno expresa lenguaje equivocado, palabras que no son correctas. Ahora, por la conciencia, que es la voz inicial de Dios en todos los hombres, de por sí que cuando el despertar del espíritu se da, esa voz se ensancha más en nuestra conciencia. Ese es un punto también importante de entender. Entonces, por ejemplo, yo digo una palabra incorrecta y yo conozco por mi conciencia que esa palabra no es correcta. Entonces, cuando yo vaya a producir de nuevo ese lenguaje o esas palabras incorrectas, acordémonos que en la cruz del Calvario todo eso ya murió, todo eso ya fue destruido. Entonces, antes de hablar la palabra incorrecta, entonces hago morir antes de que la exprese. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Estoy arrebatando la cruz del Calvario y estoy haciendo efectiva la resurrección, porque el nuevo hombre que ya está despertado en nosotros no va a decir palabras incorrectas, al contrario, va a hablar un lenguaje de amor, un lenguaje de vida, un lenguaje de victoria total. Eso por el tema, mostrándolo desde la perspectiva del lenguaje. Ahora, otro ejemplo, la salud. Entonces resulta, normalmente, ¿qué pasa? Siente uno un dolor de cabeza, siente alguna molestia en el cuerpo, algo que de pronto se manifiesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Como uno ya tiene un conocimiento edificado, entonces uno dice, no, yo necesito una pasta, yo necesito una inyección, yo necesito irme al médico, yo necesito irme por urgencia ya, porque algo está pasando. Y entonces pregunto, ¿dónde queda la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo? En esa muerte Él llevó nuestras enfermedades, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Entonces, ¿yo por qué tengo que aceptar un dolor? ¿Yo por qué tengo que aceptar una molestia? ¿Yo por qué tengo que aceptar un dolor de cabeza? No, entonces así como hago con el lenguaje, con las palabras que no son, entonces, por ejemplo, si me manifiesta un dolor de cabeza, creo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, creo en esa manifestación del Espíritu y lo que hago es derribar por completo esa molestia. ¿Cómo la derribo? Llevando este dolor a los pies del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario, sin sujetarme al sistema del mundo. Entonces, des en cuenta que vamos comprendiendo de qué trata el arrebatamiento de la cruz del Calvario a nuestra vida diaria. No es que el Señor me arrebate y me lleve al cielo y me libre ya y se desaparezca todo. Eso son fábulas, eso es ficticio, eso es algo que se sale del sentido común. Es algo que por falta de entendimiento nos han querido transmitir, pero la verdad, hermanos, no es la vida en el Espíritu. Entonces, en las diferentes áreas de nuestra vida podemos arrebatar la cruz y manifestar el poder de su resurrección. De esta manera es que podemos vivir la experiencia del reino. Aquí concluimos esta primera parte, que es la introducción. Más adelante ya iremos a tocar más el tema de fondo. Mi esposo es el que llevará a cabo estas charlas informativas sobre la vida en el Espíritu. Muchas bendiciones.